Hoy vamos a hablar sobre el agua, eh, químicamente, bioquímicamente también un bastantito. El agua, antes de entrar en esto, vamos a hacer un preámbulo ya conocido desde las clases de fisiología que hemos tenido en el curso de fisiología. Les ha quedado más que claro que el agua es la vida como nosotros la conocemos, de forma casi indispensable. Ocupamos agua para vivir de la forma en la que lo hacemos. Por eso, cuando se exploran otros planetas con la finalidad de buscar si se puede vivir o si hubo o si hay vida, el que exista agua en ese planeta es el primer requisito, ¿verdad? Prácticamente todas las reacciones químicas y bioquímicas que producen energía para la vida ocurren en agua. Y estamos hechos arquitectónica y fisiológicamente de agua. Así que algo tan importante tenemos que aprender a conocerlo con detalles. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Por dicha, la molécula de agua es una molécula muy sencilla. ¿Cuántos átomos tiene la molécula de agua? Tres, correcto. Dos hidrógenos y un oxígeno, H2O. Su estructura, cuando yo veo la fórmula estructural de la molécula, me doy cuenta de que se forma, como vean en esta imagen de acá. El agua se forma, como ven en esta imagen de aquí, donde el oxígeno ocupa un extremo y los dos hidrógenos se insertan en el otro extremo como patitas, ¿verdad? No es H y H a cada lado, ni es hidrógeno, hidrógeno, oxígeno. No, es oxígeno con los hidrógenos insertados en el lado opuesto, en algún lado, los dos juntos, uno a la par del otro. Y eso hace que el agua se convierta en una estructura dipolar. ¿Qué quiero decir con dipolar? Que va a tener dos polos, es decir, un lado negativo, que es donde está el oxígeno suelto, digamos, libre, y el otro lado del oxígeno, donde se enlazaron los hidrógenos, va a ser positivo. Entonces esto le permite al agua prácticamente poder enlazarse con la mayoría de las sustancias. Porque si yo deposito en agua una sustancia positiva, entonces se va a enlazar con las moléculas de agua por el lado del oxígeno, que es el lado negativo, y puede atraerse magnéticamente. Si lo que deposité en el agua es negativo, entonces las moléculas de agua se giran y se enlazan por el lado de los oxígenos, que es su lado, perdón, por el lado de los hidrógenos, que es su lado positivo. Si yo deposito, por ejemplo, un cubito de sal, que uno de sus átomos es positivo y el otro es negativo, el agua interfiere con la sal y aísla los positivos y los negativos para enlazarse con ella. Cuando eso ocurre, es cuando ocurre una disolución. Por eso es que las sustancias son solubles en agua. Yo las deposito y el agua se mete y hace que los enlaces entre ellas sean menores, tengan menos fuerza que en los enlaces que pueden hacer con el oxígeno o el hidrógeno del agua. Entonces, lo separa y se mezcla con el agua. Esto es una sustancia, como vimos en la clase anterior, hidrofílica, porque le gusta y se mezcla con el agua. Cuando no se puede hacer esto, ni un puente de hidrógeno, que es la otra forma en la que el agua puede enlazarse, puede hacer fácilmente puentes de hidrógeno. Entonces, aunque la sustancia no sea necesariamente polar, no necesitamos ni el lado positivo ni el lado negativo del agua. Puede hacer enlaces con puentes de hidrógeno si la molécula lo permite. Cualquiera que haga esto se va a disolver, es hidrofílica. Cualquiera que no pueda enlazarse con los átomos del agua va a ser hidrofóbica, es decir, repele el agua, no se mezcla con el agua, no le gusta, no reacciona en agua. La solubilidad entonces va a depender de esa capacidad de hacer enlaces
y de que el agua pueda intervenir en los enlaces. Si la sustancia está enlazada entre sí, pero al mezclarse con agua puedo hacer mejores enlaces con el agua que con la sustancia, me diluyo en agua. Cuando los enlaces son más fuertes o no tengo enlaces posibles con el agua, no me diluyo en agua y entonces aunque me depositen en agua, yo me mantengo separado del agua, como ocurre con el aceite y con los metales y con otras sustancias. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Bueno, si no es iónico, puedo pensar que la solubilidad ocurra también por diferentes puentes de hidrógeno, como cuando ella está pura, H2O, 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 H2O. Entonces, por los lados que corresponden, los hidrógenos enlazan con los oxígenos y eso hace que toda el agua que esté junta se mantenga junta, a menos de que una fuerza la separe, que puede ser la mínima, porque con un dedo yo separo el agua. Pero se atraen magnéticamente. Por eso, aunque una mesa esté totalmente a nivel, ¿verdad? Y yo pongo 2 gotas de agua lejos de sus campos magnéticos, no se mueven. Pero ¿qué pasa cuando pongo una gota de agua muy cerca de la otra, dentro de su campo de atracción magnética? Se juntan, se pegan, ¿verdad? Se atraen y se vuelven un solo cuerpo. Y esa es la conducta habitual del agua en respuesta a las condiciones de las leyes de la física como las conocemos. Los cationes, como el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio, cuando forman parte de una molécula, pero entran en contacto con el agua, como el cloruro de sodio, sal, ¿verdad? El agua separa esos enlaces y ocupa todos los enlaces posibles con moléculas de agua. O sea, rodea esos elementos y satura todos sus posibles enlaces, dejándolo aislado dentro del agua. Parte de lo que vimos como solubilidad. Entonces esto hay que tenerlo muy claro, porque esto es lo que nos permite también a veces entender mejor cómo ocurren algunos de los procesos de ósmosis que hemos venido viendo en las clases de fisiología. La solubilidad del agua tiene que ver, entre otras cosas, qué pasa cuando la molécula es neutra. O sea, si no tengo un ion o un catión, no me voy a enlazar ni con el hidrógeno ni con el oxígeno de forma iónica. Entonces hago puentes de hidrógeno. Entonces vean, por ejemplo, aquí. Por aquí tenemos un etanol y aquí tengo agua, agua, agua. La ven, ¿verdad? H2O, H2O, H2O. Esto no tiene una base iónica positiva o negativa, entonces no va a ser atraído por el proceso iónico. Entonces, ¿cómo funciona? Con un puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno coge el etanol y se une. Por eso se vuelven solubles en agua, aunque no sean iónicos. Positivos, negativos y quienes pueden hacer puentes de hidrógeno son solubles en agua fácilmente. La solubilidad en las moléculas más grandes y complejas depende del número de los grupos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo deposito en agua algo muy grande, puede ser que la unión de tantos átomos sea más fuerte que la fuerza magnética que ejerce el agua para separarlo. Eso nosotros lo hemos sabido siempre y ustedes lo han entendido siempre. ¿De acuerdo? El agua es soluble, la sal es soluble en agua. Pues sí, si yo es soluble. Pero si yo cojo una cucharada de sal y la deposito en un vaso con agua, la fuerza de atracción del agua es tanta que le gana al cloruro de sodio, inmediatamente lo separa y automáticamente se disuelve la sal en el agua. A veces esas uniones son más fuertes. Y entonces, si yo simplemente deposito la sal, y especialmente si está muy junta, en una molécula muy grande, se va a ir al fondo y no se va a mezclar con el agua. ¿Sí o no?
entonces yo tengo una solución. ¿Cuál es esa solución? Separar físicamente la sal. Y entre más separo la sal, más la jala el agua. ¿Y cómo lo hago? Pues cojo una cuchara y revuelvo el vaso, despedazo la sal y se junta con el agua. Entonces ahora sí tengo una solución. Entonces, a veces, para que los enlaces ocurran, se requieren fuerzas externas. Pueden ser eléctricas, mecánicas, ¿verdad? Calor, por ejemplo. El producto iónico del agua. Aquí vamos a empezar a hablar de concepto ácido-base. Muy bien, que a veces la gente tiene el concepto un poco erróneo, ¿verdad? Ácido tiene que ver con el producto iónico del agua, que hoy lo vamos a entender mejor, y no tiene nada que ver con el sabor. O sea, la gente a veces, es que esto es muy ácido, cuando realmente el término que debió haber utilizado es amargo. Esto es amargo, ¿verdad? Hay productos amargos que no necesariamente son ácidos, son alcalinos, pero no manejamos todavía el concepto de ácido base. Entonces vamos a entender qué es lo que realmente define a un elemento, una sustancia, un cuerpo, como ácido o como básico, o alcalino, que es un sinónimo, por así decirlo, de básico. Y es la capacidad de utilizar el hidrógeno. Las sustancias que son dadoras de hidrógeno, que todo el tiempo están queriendo donar el hidrógeno que tienen, soltar y liberar el hidrógeno, son sustancias ácidas. ¿Ven? Esta sustancia suelta hidrógeno, es un ácido y entonces vuelve ácido el lugar en el que se encuentra. Mientras que las sustancias que consumen hidrógeno, que tragan, que chupan hidrógeno, o sea, hacen lo opuesto, son bases y vuelven el ambiente en el que se encuentran más básico. Muy bien. Un segundo. Así que, definiendo esto, la posibilidad de mover el hidrógeno en una sustancia es lo que va a determinar si es ácido o si es base o alcalino, que como les dije es una especie de sinónimo. El agua, que es lo que estamos viendo hoy, al mismo tiempo que entendemos ácido-base, tiene una característica muy interesante. El agua es anfiprótica. ¿Eso qué significa? El agua puede actuar como un ácido cuando está en presencia de una base. Y a la vez puede actuar como una base cuando está en presencia de un ácido. Entonces, el agua es un neutralizador. Por eso la mayoría de las veces que algo se derrama, uno corre y le echa agua, ¿no? Cuando entra en contacto con una base, se comporta como un ácido. O sea, para que se comporte como un ácido, tiene que dar hidrógeno. Y cuando entra en contacto con un ácido, se comporta como una base. Entonces decide ganar hidrógeno en sus movimientos químicos como molécula. ¿Cómo logra el agua hacer las dos cosas de forma selectiva? Por un proceso que se llama autoprotólisis o autoprotólisis, las dos están bien. Y eso es lo que hace que el agua sea anfiprótica, la autoprotólisis. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en interactuar entre sus propias moléculas de tal forma que pueda liberar o que pueda ganar hidrógeno según ella quiera, según ella lo necesite. Lo primero que va a hacer, vean, es que pasa una molécula de H2O sencilla y la convierte en OH más hidrógeno. La convierte en OH más hidrógeno.
Entonces, un hidrógeno que estaba aquí se liberó. Cuando el agua hace esto, libera un hidrógeno. Entonces, se comporta como ácido. Pero cuando no quiere hacer esto, cuando no lo necesita, hace esto otro. Coge dos moléculas de agua, H2O más H2O, y las convierte en OH más H3. Es decir, coge un hidrógeno de aquí y se lo da a esto. Y lo convierte en un hidronio, OH más H3O. Él ganó un hidrógeno y al ganar un hidrógeno se está comportando como base. Entonces, esta es la forma en la que el agua puede hacer las dos cosas a la vez. La autoprotólisis le da la característica de anfiprotismo al agua. Cuando ocupa, hace esto para hacerse ácida. Cuando ocupa, hace esto para hacerse básica o alcalina. ¿Cómo mido el ácido y el base de una sustancia? Ya sé a qué se refiere, al potencial de ganar o liberar hidrógeno. ¿Puedo medir esto? Sí, en una fórmula compleja que les voy a tratar de resumir, porque no es que la vayamos a desarrollar, porque no somos ni estudiamos química. Pero en la forma de medirlo es medir el potencial hidrogeniónico, la capacidad de hacer iones. Entonces, el potencial hidrogeniónico, con sus siglas pH, es la medida con la que sabemos qué tan ácido o qué tan básico es un elemento. pH. Aquí tiene todo el sentido, porque al final el hidrógeno es el que lo determina. ¿Cómo lo hago? Bueno, hay una constante de equilibrio universal que dice, basándose en el agua y su potencial hidrogeniónico, el agua tiene una constante donde actúa como ácido, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Se convierte en OH más H. Y se divide entre la cantidad de agua pura que queda, porque el resto es hidrogeniones. Entonces, conociendo esto, si yo conozco esto, voy a poder calcular todo. ¿Cómo lo hago? Bueno, extiendo la fórmula. Hidrógeno más OH, aquí hay una molécula de agua descompuesta, va a ser igual a esto y esto, viéndolo desde el punto de vista del movimiento de hidrógeno que tiene, a 1 por 10 a la menos 7, porque cada hidrógeno tiene esa capacidad. Este quedó enlazado, pero este está libre y es el único que interviene. Al final, la molécula le va a dar 1 por 10 a la menos 14, que es lo mismo que 1 por 10 a la menos 7, o sea, es la capacidad que esta molécula sencilla puede mover hidrógeno. ¿Okay? A la menos 7. Para neutralizarlo, o sea, para convertirlo en un cero donde el hidrógeno no se mueve para ningún lado, ¿qué necesito yo para que menos 7 sea 0? En matemática. Sumarle 7. Exacto. Entonces, ¿cuál va a ser el pH neutro? El pH en el que no se mueve el hidrógeno. Si el potencial es de menos 7, el pH neutro nunca va a ser 0. El pH neutro es el que lo lleva a 0, o sea, 7. Por eso, el pH neutro con decimales, que ahorita lo vamos a detallar, va de 7,35 a 7,45. ¿Ok? Ese potencial no es ácido y no es básico ni alcalino, es neutro. pH neutro. ¿De dónde salió esto? Solo por historia, para que pongan peor cara de la que están poniendo. La acidez al final está determinada por la concentración de hidrógenos, que fue lo que les dije, lo que sobraba de la fórmula que vimos antes. Estas concentraciones de iones de hidrógenos al final son disoluciones que cubren un intervalo gigantesco
Y para poderlo calcular, se usa la forma de Sorensen, que desde 1909 introdujo el concepto de pH, que es más o menos lo que les acabo de decir, y que al final lo que nos dice es que una molécula de hidrógeno tiene ese menos de 1 por 10 a la menos 7 de posibilidad de moverse. Entonces, para neutralizarlo, yo necesito un 7 para que me dé 0. Entonces, al final, ¿cómo calculo el potencial hidrogeniónico? Bueno, utilizo un logaritmo negativo de la cantidad de hidrógeno que tenga una sustancia. Entonces, ¿qué se mide cuando se mide un pH? O sea, ¿qué es lo que yo veo químicamente? Cuento todos los hidronios, o sea, todos los H3O que estén presentes en esa sustancia, en ese elemento. Y cuando los tengo, le saco el logaritmo negativo. Al final, como se tiene que compensar el 1 por 10 a la menos 7, la forma fácil de llegar a un pH neutro es 7. Con decimales, porque es un logaritmo muy específico, 7,35 a 7,45. Ahí no hay movimiento de hidrógeno, no hay hidrógenos sobrantes. O sea, el pH es neutro. Si me da ese conteo por debajo de 7,35, significa que estoy soltando hidrógeno, porque me sobra, lo boto, lo regalo. O sea que entre más bajo sea el pH, más ácida es la sustancia. Si me da por encima de 7,45, significa que tengo más hidrógenos. O sea que gano hidrógeno. Y si gano hidrógeno, entonces soy más básico, más alcalino. Entonces, entre más alto sea el pH, más básica, más alcalina es la sustancia. Así que, si yo les pregunto, un pH de 8, ¿cómo es? Es alcalino, es básico. Básico y alcalino es exactamente lo mismo. Es como un sinónimo, sí. ¿Y si el pH fuera de 7,20? Es ácido. ¿Y de 7? Muy ácido. ¿Y de 6,5? Requete ácido. Entonces, uno de 3. Ahora imagínese uno de 0. El de 0 es lo más ácido que ustedes se pueden imaginar. Por ejemplo, el ácido sulfúrico volcánico es de 0,003, casi 0. Por eso es tan corrosivo. ¿Y por qué es corrosivo un ácido? Porque suelta hidrógeno y el hidrógeno va a ir a romper los enlaces de la otra sustancia. Por eso cuando un ácido cae en un elemento, lo destruye. Y entre más ácido es, más corrosivo se vuelve. De hecho, ciertos niveles de acidez no corroen, pero cocinan, como si fuera el calor. Por eso algunos alimentos, antes de que fuéramos tan hábiles calentando la comida, cómo los conservábamos y cómo los cocinábamos, poniéndole sustancias ácidas. Todavía lo hacemos cuando hacemos algo tan sencillo como un ceviche. ¿No? Y dice, es que a mí no me gusta el ceviche porque es pescado crudo. Pues no, pues usted no se come el ceviche apenas lo hace. ¿Qué tiene que esperar? A que se cocine. Y sí, esa es la palabra. Pero no con calor, sino con acidez. ¿Y por qué se cocina? Porque lo ponen en qué. ¿Y cómo es el jugo de limón? Muy ácido. Pero no tan ácido para derretir cosas. Pero no tan ácido como para destruir el pescado. Bueno, depende del tiempo que lo dejen y también de las membranas de lo otro. Algunas membranas vegetales son muy sensibles, por eso usted no le pone limón a la ensalada a las 7 de la mañana. Porque cuando se la va a comer a la hora del almuerzo, ¿qué pasa? Está toda deshecha. ¿Estamos claros con esto? Entonces, ¿cómo deberíamos de tener la sangre? El líquido cefalorraquídeo, el líquido peritoneal, el líquido linfático, el líquido intersticial, ¿cómo debería de estar? Lo más neutro o cercano de neutro
que no sea posible. ¿Y cómo hago esto? Lo tengo que hacer solo de dos maneras. Eliminar ácidos cuando está muy ácida o conservar ácidos cuando está muy básica la sangre, ¿verdad? Lo otro es eliminar bases cuando está muy alcalina o muy básica la sangre. O conservar bases cuando está muy ácida. ¿Qué partes del cuerpo se encargan de la regulación ácido-base? ¿Qué sistemas de nuestra fisiología se encargan de esto? Solo dos, el respiratorio y el renal. El respiratorio porque nosotros expulsamos dióxido de carbono en forma de ácido carboxílico. Entonces, cada vez que usted exhala, elimina ácidos de la sangre. Cada vez que usted exhala, elimina ácidos de la sangre. Lo que hace que su sangre se ponga menos ácida. Cada vez que usted orina es diferente, porque el riñón hace más cosas. El riñón elimina y retiene. ¿Recuerdan? Reabsorción y secreción. Entonces, si yo estoy con la sangre muy ácida, ¿qué hace el riñón? Dos cosas. Elimina ácidos y recupera bases para neutralizar la sangre. Si estoy con la sangre muy alcalina, ¿qué hace el riñón? Elimina bases y recupera ácidos. Entonces, cuando yo tengo la sangre ácida o cuando tengo la sangre básica, se va a llamar acidosis o alcalosis. Y existen dos orígenes. Si la culpa la tiene la respiración, se llama acidosis o alcalosis respiratoria. ¿Cómo puedo yo hacer una acidosis respiratoria? ¿Qué les dije que hacía el pulmón? Elimina ácidos. Entonces, para que la sangre se ponga ácida por culpa de los pulmones, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que ocurrir? Tengo que respirar muy despacio. Porque si yo respiro muy despacio, elimino menos ácidos y entonces se me acumula ácido en la sangre. Acidosis respiratoria. Y si respiro muy rápido, voy a eliminar mucho ácido. ¿Y cómo se me va a poner la sangre? Alcalosis respiratoria. Y la alcalosis respiratoria es terrible. Si la acidez es mala porque corroe, la alcalosis es terrible porque impide que ocurran los procesos metabólicos y los intercambios a nivel celular. Y aunque yo tengo oxígeno, mucho, no lo puedo usar por la alcalosis. Entonces, la persona entra en síntomas, empieza a sentirse mareada, ve borroso, ve nublado, se le traba, no habla, pero es ella misma la que se lo está provocando al respirar de esa forma. Incluso podría llegar al punto tan extremo en el que se desmaye, porque el cerebro dice, bueno, si usted no va a dejar de respirar así, nos desmayamos y yo la pongo a respirar como tiene que respirar, pero no vamos a seguir en esto, ¿va? Y entonces hay crisis de pánico y crisis histéricas tan fuertes que a veces la gente se desmaya. Y si no, pues nosotros tenemos que, en primera instancia, decirle, y si no hace caso, la obligamos a respirar despacio. ¿Qué produce a nivel distal, producen las bacterias en caso de la alcalosis? La falta de disponibilidad. No puedo sacar de la sangre ninguna de las cosas, ni azúcar, ni oxígeno, ni magnesio, ni cloro, ni nada. Entonces, todo lo que primero que se va a afectar es el sistema nervioso central y periférico. Entonces, vas a tener parestesias e incluso podría llegar a generar calambres. La rigidez, sí, todo eso. Pero eso porque están, o sea, todo eso se cura con una bolsita, ¿no? ¿Qué hace una bolsita? Y ustedes se quedan juegos. Usted le pone una bolsita con mucho respeto, porque la gente se enoja ahora por todo, ¿verdad? Unas generaciones muy sensibles, ¿verdad? Usted le pone una bolsita
¿Y qué es lo que va a ocurrir si yo le pongo una bolsita? Cada vez que respire dentro, cuando bote, queda menos oxígeno. En la que sigue queda menos. Entonces, en pocas veces, la bolsa ya no tiene oxígeno y la persona jala aire sin oxígeno. El sistema respiratorio se da cuenta que no hay oxígeno y por sistema automático baja la frecuencia respiratoria. Y cuando usted ve que baja la frecuencia respiratoria, le quita la bolsa. Ahora sí, cuénteme, ¿qué le pasó? Vean qué rápido la acidez o la alcalinez de la sangre puede variar. Cuando no es el sistema respiratorio el que produce la acidosis o la alcalosis, entonces se llama acidosis o alcalosis metabólica. Porque no es el sistema respiratorio el que la produce, es probablemente el metabolismo o la insuficiencia de los riñones. Muy bien, entonces, en resumen, aquí les pongo acidosis y alcalosis. Acidosis cuando el pH está por debajo de 7,35. Alcalosis cuando está por encima de 7,45. Muy ácido o muy básico. Y puede ser causada por los pulmones, por el sistema respiratorio, o puede haber acidosis y alcalosis causada por el metabolismo de los riñones, y a esa le llamamos metabólica. Cuando vimos en fisiología de insuficiencia renal, la mayor parte de los síntomas al principio no son por la intoxicación, sino por la acidosis o alcalosis eventual que puede ocurrir en la sangre, porque los riñones no pueden compensar el ácido base de nuestra circulación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Vamos bien dentro de lo que cabe, verdad? Creo que es un tema interesante, pero nada más de prestarle atención. Muy bien, continuemos. Existen en el mundo de la medicina y de la química las soluciones buffer. ¿Alguno lo ha escuchado alguna vez? ¿Sabe de qué se trata? Las soluciones buffer son amortiguadores del pH. Así como suena, amortiguan el pH. ¿Qué hace un amortiguador en un carro, en un vehículo, en una bicicleta? ¿Cuál es su objetivo? No, eso es lo que la gente cree, pero no reduce ningún impacto. Como el impacto es el impacto. Usted siente una reducción del impacto, pero ¿qué es lo que hace el amortiguador? El amortiguador busca o está hecho para que el carro se mantenga al mismo nivel todo el tiempo. Aunque pase por un hueco, por un alto, el amortiguador sube y baja manteniendo el carro al mismo nivel. Amortigua las diferencias de nivel. Por eso usted siente menos el impacto, pero el impacto ocurre exactamente igual, solo que usted lo siente menos. Un amortiguador busca nivelar, mantener siempre a nivel a pesar de los cambios que se puedan presentar. Las soluciones buffer como amortiguadoras de pH son una sustancia química, una solución que puede tolerar la adición de cualquier cosa, ácidos o bases, sin que el pH se modifique. O sea, yo por ejemplo, si tengo una solución buffer como esta de 10.1, le puedo echar jugo de limón y cuando la mida va a seguir siendo 10.1. No cambia. Bueno, a menos de que la cantidad de jugo de limón sea mayor a la solución. Entonces se usan en temas de seguridad. Cuando yo tengo que realizar un procedimiento, un filtro, un medicamento, y necesito que se mantenga al mismo pH todo el tiempo, uso una solución buffer. ¿Verdad? O a veces por temas de seguridad, si yo voy a trabajar con un ácido muy potente y es inevitable que ocurran derrames o es muy probable que ocurran derrames, entonces yo hago una cama con una solución buffer alcalina abajo, llena de líquido de buffer alcalino. Si yo estoy trabajando aquí y se me derrama el ácido, cae en la solución alcalina y se mantiene a ese mismo pH y ya no hay corrosión ni hay daño. Entonces también sirven para efectos de seguridad. Son muy utilizados en todos los líquidos y en todos los instrumentos
médico-quirúrgicos. Muy utilizados. Y en algunos medicamentos interesantes. Hay algunos medicamentos, por ejemplo, para la gastritis. ¿Por qué ocurre la gastritis? Porque tiene demasiada acidez en el estómago. ¿Y qué produce la acidez en el estómago? Las secreciones de los ácidos digestivos. Entonces, cuando usted tiene síntomas agudos, hay algunos medicamentos en el mercado que usted se los bebe y se quedan en las paredes del estómago. Y lo que son es una solución buffer. Entonces, no importa cuánto ácido tire el estómago, mantiene el pH nivelado todo el tiempo a nivel estomacal. Ven, verdaderamente las soluciones buffer tienen muchas utilidades. Son muy útiles. Están constituidas por un ácido o una base débil asociada y conjugada. Eso le permite una acción de regular el pH, aunque caigan sustancias opuestas, como en el agua, pero más efectivas que el agua, van a poder neutralizar esa acción y mantener siempre el pH constante. Yo necesito un equilibrio ácido-base, o sea, necesito mantenerme balanceado todo el tiempo. Bien balanceado todo el tiempo. No solo mi sangre, todas las secreciones corporales. Incluso el pH de la piel puede marcar una diferencia entre cuántas erupciones, entre cuántas, llamémosle espinillas o barros o acné me pueda salir. ¿Verdad? Cuando ustedes van a aplicar una crema o un ungüento, una de las principales razones por las que algunos de ellos son específicas es por el pH. ¿Verdad? Entonces, yo siempre les digo, usted puede tranquilamente poner gotas para los ojos en los oídos, ¿sí? No pasa nada. Las gotas que están hechas para los ojos sirven en los oídos, en caso de que lo necesiten en una emergencia. Pero ni se le ocurra nunca ponerse una gota que está hecha para los oídos en el ojo. ¿Verdad? Sí, alguien que parece que lo experimentó porque lo dijo así como si no, nunca, ¿verdad? Alguna vez le pasó. ¿Por qué? Porque la conjuntiva y los tejidos del ojo toleran menos acidez, mientras que el canal auditivo y el tímpano toleran más acidez porque es piel. Entonces, la mayoría de los goteros son más ácidos. Y cuando nos entra lo mínimo ácido en el ojo, ¿cómo sienten? A todos alguna vez se nos ha caído una gotita de limón, nos ha caído alcohol, accidentalmente nos han echado algún spray, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nos cae agua? ¿Qué pasa cuando nos cae agua? Nada. A menos de que usted abra los ojos en una piscina. ¿Qué pasa cuando abre los ojos en una piscina? Porque se enchila. Por el cloro. Por el pH. Debido a que cloran el agua de las piscinas, entre otros. ¿Tienen sustancia buffer? No. Generalmente son poco ácidas. No necesitan tener. Sus lágrimas van a ser el resto. Que de hecho pasan lubricando ahí todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo, todas nuestras partes de nuestro cuerpo tienen que estar en constante equilibrio y regulación ácido-base. ¿De acuerdo?